La historia del programa Duralex et Lex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex et Lex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex et Lex. Pues tal, amigos en redes sociales y a quienes nos siguen el viernes en Easy, bienvenidos como siempre. Este es su programa Duralex et Lex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA y al Mario Croswell, que nos permite seguir grabando en esta nueva modernidad a través de esta plataforma Zoom y poder transmitir desde luego los viernes a través de Easy en el 77 de Easy, estos cortes informativos, programas que en un inicio daban la pauta para que fuera eminentemente jurídico. Fuimos dándole un pequeño cambio a la situación en la producción del programa, pero hoy retomamos los temas jurídicos que son importantes y trascendentes para nosotros como abogados y para ustedes como sociedad, tener conocimiento de la situación que guardan hoy nuestros menores en la justicia. En la aplicación de la ley, en la conducta que hoy por hoy, que la ley también de otra manera ha venido modificándose en relación precisamente a esta conducta que van adoptando, a este cambio que han teniendo conductualmente los menores. Yo le agradezco infinito la presencia de la magistrada Ana Virginia Pérez Güemes, que nos acompaña el día de hoy y nos acompañamos en el programa de aniversario. Gracias, Anita, por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto saludarte, platicar contigo y saludar a tu audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Infinitas gracias. 13 años ya de esta reforma, 13 años que en el tribunal se han venido dando cambios significativos en los que los menores vienen siendo ya imputables a edades. Me gustaría que comenzáramos pues un poco sobre cómo es el cambio de 2008 en el que se viene en la conducta de los menores. Y queremos platicar un poquito de los antecedentes del tribunal, si eres tan amable, Anita, y de ahí nos vamos enlazando los temas. Sí, si con mucho gusto, Carlos. Fíjate que... sí. Bueno. Sí te escucho muy bien. Ok, sí. Recordarás que la reforma de justicia para adolescentes tuvo lugar a la par que la reforma del sistema de justicia penal. Más o menos las dos se fueron dando por 2005, 2008. Y a pesar de que la reforma de justicia para adolescentes fue una reforma importantísima, porque cambió totalmente el paradigma que nosotros teníamos de la justicia juvenil, como que quedó un poco opacada por esta gran transformación que implicó el cambio en el sistema de justicia penal. El cambio en el sistema de justicia para adolescentes no fue únicamente en el tipo o modelo de cómo vamos a procesar a los jóvenes que cometen delitos, sino tuvo el cambio de percepción de lo que nosotros debemos entender por los niños, niñas y adolescentes y los derechos a los que ellos tienen derecho a partir de que México firmó la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En este documento, que es el más importante a nivel mundial en relación con los derechos de la infancia, hay un capítulo específico que habla de lo que debe ser la justicia para adolescentes. Y en este importante tratado se establece que los jóvenes, si bien es cierto, son sujetos de derechos, también ahora son responsables de los delitos que cometen y, por tanto, el modelo de justicia al que se deben de enfrentar debe de ser igual que el que enfrentan los adultos. Es decir, que nosotros a la vez de que reconocemos que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos de las personas mayores,
También debemos de reconocer que ellos, por sus características particulares, ya que son seres humanos que están en proceso de desarrollo, tienen algunos derechos específicos que nosotros debemos de reconocer. Y es por eso que se hizo el cambio tan importante del modelo tutelar, donde los jóvenes eran procesados por autoridades administrativas, a configurar un sistema en donde ahora los tribunales especializados son los encargados de llevar a cabo los procesos judiciales de estos niños que de alguna manera se involucran en conductas antisociales. ¿Tú consideras que el Ponchis fue un referente en este sentido o ya venía dándose de suyo el cambio en función de la transformación también de nuestro procedimiento penal y de los tipos de delitos y demás cuestiones? Lo que puedo decir es que los asuntos que eran competencia del entonces Consejo Tutelar y los delitos de los que ellos eran competentes distan mucho de los delitos que ahora están cometiendo los adolescentes. Con esto quiero decir que no son los mismos niños o jóvenes que delinquían por robo, por lesiones, que se peleaban en la calle, a los jóvenes que ahora están cometiendo delitos muy graves, sicarios, como secuestros, como narcotráfico, como robo en sus distintas modalidades, ¿no? Y ese cambio fue muy notorio a partir del 2010 más o menos, que es cuando en nuestro país se incrementa el tema de la delincuencia provocado por los carteles y las drogas. Asimismo, vemos una introducción, por decirlo así, de estos niños a estos carteles, porque son utilizados por ellos, dado que el sistema o el procedimiento de adolescentes prevé una sanción muy corta para cualquier tipo de delitos, ¿no? Dependiendo del grado etario. Entonces sí vemos una diferencia muy importante. Y el Ponchis, pues sí fue un referente en relación a este acontecimiento o a este fenómeno de delincuencia que se ha venido dando a partir más o menos del año 2010, como te comentaba. Ya no nada más es el Ponchis, hay muchos Ponchis ahora, ¿no? Sí, muchos tipos de delito. Empiezan como halcones, ¿no? Los famosos halcones que utilizan para darle el pitazo a aquellos que se dedican a este tipo de conductas ilícitas y bueno, finalmente si llegan a librar el paso y si llegan a pasar las pruebas que en su momento les ponen estas gentes, pues ya de ahí pasan a ser mini sicarios y pues de ahí todo lo que ya conocemos que desafortunadamente desarrollan como conducta y como bien comentas han transformado la vida de muchos jóvenes, de muchos niños y de muchas niñas en ese sentido. Este infortunado, es que podríamos llamar, pues no proyecto, sino este fallido proyecto pues de sociedad que ha querido la administración darnos una pretendida confianza, un supuesto cambio a la circunstancia y que pues lejos de darse un cambio, siento yo vamos retrocediendo. Así es. Fíjate que es un asunto muy complejo, Carlos, y por eso yo al inicio hacía referencia a que este sistema de justicia tiene mucho que ver con el respeto y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí. Porque lo que sucede es que estos niños, antes de ser victimarios, son víctimas. Cuando a un niño le faltan los derechos básicos de subsistencia, y con esto me estoy refiriendo a la alimentación, a la salud, a la educación, a vivir en un entorno sano, con armonía, sin violencia, ¿verdad? Podemos pensar que tienen más oportunidades de tener un proyecto de vida digno y positivo para ellos. Pero cuando estos niños son privados de todos estos derechos, naturalmente los vamos orillando a las conductas antisociales. Y no es una justificación. Debemos de ver que esto es una realidad y que algo está fallando. Yo no veo, no sé si tú tengas conocimiento, pero yo no conozco políticas públicas dirigidas a este tipo de adolescentes que hagan de alguna manera la intervención de muchos factores que están provocando la comisión de muy graves conductas antisociales. Y mira, te voy a decir, y este programa es muy oportuno porque nos daban cuenta los medios de comunicación hace 2 días de la detención de 21 menores relacionados con la toma de casetas. Ya está eso. Y tú te preguntas,
¿Qué están haciendo 21 menores con adultos agresivos que están cometiendo delitos en las vías de comunicación? Entonces, cuando tú te pones a pensar que estos jóvenes tendrían que estar estudiando, ¿no? Y no en el lugar de una vía en donde están extorsionando y están casi robando y están secuestrando con adultos, me vienen a mí a la mente muchas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una intervención del Estado o un modelo de prevención como lo ordena la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes? Porque fíjate que uno de los avances muy positivos que ha tenido este sistema es que tú recordarás que al inicio, en el 2008, cada estado de la República tenía su propia ley, su propia legislación. Sí. Y esto provocaba que hubiera distintos tipos de procesos judiciales. En uno podía ser escrito, en otro podía ser oral, en otros tenía una combinación de ambos. Y las sanciones, cada estado tenía una sanción distinta dependiendo de cada delito. Por ejemplo, en algunos estados del norte había sanciones hasta de 15 años como máximas o de 20 años. Aquí en Morelos teníamos 5 años, al principio 8, y no había uniformidad en los procesos judiciales. Así es que la suerte del menor dependía de en qué estado cometiera el delito, ¿no? A lo mejor le iba bien en uno donde tuviera una sanción baja y muy mal en uno donde tuviera una sanción de 20 años. Entonces, la ley nacional viene de alguna manera a homologar los procesos y también homologar las sanciones. Dentro de esta ley hay un capítulo muy importante que es el capítulo de prevención del delito. De lo que se trata es de que el sistema funcione de una manera, ¿cómo te explico? De una manera coordinada entre todos los operadores, incluidas las autoridades que tienen que ver con la prevención del delito. Estamos hablando, pues, de la Secretaría las Secretarías de Seguridad Ciudadana o en algunos lugares las Secretarías públicas, que aglutinan a los policías y que la verdad pocas veces se capacitan en el tema. Si no tenemos una policía capacitada, no podemos tener programas que atiendan este fenómeno tan grave de la violencia y de la delincuencia en México. A mí me parece que hace falta muchísimo trabajo en este sentido para que no lleguemos ya entonces a la última etapa, que es la reacción del Estado, ¿no? A la represión y al castigo de los adolescentes por no haber atendido previamente el por qué los jóvenes están cometiendo delitos y cuáles son esas causas y cómo podemos atenderlas desde el inicio, ¿no? Faltaría, como dices tú, concatenar esto con una política pública familiar desde el entorno en el que pues dieran los satisfactores primero a la familia, pero pues hoy desafortunadamente desaparecen muchas de las instancias en las cuales apoyaban a madres con guarderías, apoyaban a madres que sufrían violencia familiar. Desaparecen muchos de los aspectos en los que de una u otra manera la sociedad se venía medio apoyando para efecto de poder sacar adelante a los menores, y hoy pues sin escuela presencial, sin tener en su momento las madres la oportunidad de atender a sus hijos, trabajar y poder darles los satisfactores, o los padres igual. Y concatenado eso a que la autoridad no tiene conocimiento de cómo se debe de en su momento tratar a un menor en relación a la comisión de un ilícito, pues vamos victimizando, revictimizando y volviendo a victimizar a los pobres menores, cuando de una manera el Estado no se preocupa ni se ocupa por darle las facilidades o en su momento la política pública necesaria para que esto vaya caminando de la mano con lo que tú comentas en relación a la prevención del delito, ¿no? Así es importantísimo, Carlos, que hagamos uso de esas herramientas que tenemos, como es la criminología, como es la política criminal, como es el propio derecho penal, pero más en el entendido de que, ¿por qué no trabajamos un diagnóstico de qué está pasando con estos jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son esas causas que los hacen origen, pues, ya sea involucrarse con la delincuencia organizada o cometer una serie de delitos? Y partiendo de estos datos que arrojen estos análisis o este estudio de esas causas, podemos entonces implementar programas, ¿no? O nuestros legisladores podrían ver qué es lo que hace falta, porque generalmente, si tú te das cuenta, los legisladores actúan de acuerdo a lo que dice la opinión pública o a la percepción de la opinión pública, pero sin ninguna base científica.
Sí, ¿no? La gente tiene la percepción de que los jóvenes cometen delitos muy graves. Lo que piden y siguen pidiendo es disminuyan la edad penal, cuando ya no es necesario, porque los jóvenes ya están siendo procesados y se les declara responsables de los delitos que cometieron ante un juez. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de adultos y adolescentes? La sanción. Que las sanciones son más cortas, precisamente tomando en cuenta que son personas en desarrollo. Y entonces, el estar mucho tiempo privados de su libertad, en lugar de contribuir a una resocialización o a una readaptación de su vida de una forma positiva, es todo lo contrario, porque los estás privando de su libertad en los años más importantes. Antes cuando del desarrollo de su vida. Exacto, en los años en donde lo prioritario es tu formación, ¿no? En ese sentido, ¿cómo iríamos en lo que eran los tutelares o lo que son los centros de reclusión para menores? ¿Cómo vamos en ese sentido? Porque, bueno, finalmente para ustedes como autoridad los presupuestos son importantísimos para poder desarrollar los programas, llevar a cabo los procedimientos más bien de una manera adecuada, pero también es necesario de una otra forma que en los centros en donde son recluidos pues tengan los presupuestos suficientes y tengan el personal capacitado, profesionalizado para efecto de poder obtener esa reinserción a la sociedad de los menores, pero hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde yo he visto, pues esto no ha mejorado tampoco. Y hoy, desafortunadamente, por corrupción, desaparecemos penales, ¿no? Según el señor presidente de la República, los penales eran un foco de corrupción, hay que desaparecerlos, pero sin dar una solución. En los menores, ¿cómo estamos en ese sentido? No, igual, yo creo que es una de la parte de todo este sistema que no ha podido funcionar de manera adecuada. Hemos tenido un avance muy importante en el tema del proceso judicial, del respeto a las garantías del debido proceso. Hemos tenido un avance importante en el cumplimiento de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, pero el tema de la ejecución sigue todavía con un atraso muy importante porque el Centro de Ejecución de Medidas, por ponerte un ejemplo, es realmente una cárcel, cuando debería de ser un poco más o un modelo más apegado al educativo, al formativo. Como dices tú, en la etapa en la que ingresan a la reinserción, ¿no? No recluirlos en un lugar donde va a ser una escuela de la delincuencia, sino un área, un lugar en donde puedan ellos seguir desarrollando la redundancia, su desarrollo personal e intelectual, y que sean de otra manera un centro educativo de reinserción educativa y no de reclusión de sanción plena, en la que de una otra manera lo único que hacen es perfeccionar su método de delinquir, ¿no? Exacto. No deben de funcionar como simple contención de los adolescentes. Entonces tiene que hacer una intervención muy profunda en cada uno de estos adolescentes, tomando en cuenta cuáles son sus aptitudes, cuáles son esas ideas que ellos tienen para poder salir, porque ellos aportan mucho. Cuando tú platicas con ellos, ellos te dicen, bueno, es que a mí me gusta esto, o a mí me gustaría hacer esto. Tienen todavía aspiraciones, pues, obviamente. Y claro. Solo que el detonante aquí es la falta de apoyo. Primero, bueno, hablando de los niños internos, los pocos programas de reinserción que tenemos, ¿no? Sí pueden, en la mayoría de ellos, concluir sus estudios de secundaria o de preparatoria, pero ya no pueden ir un poco más allá, ¿no? O hay pocos talleres de formación de habilidades de otro tipo, no precisamente la educación formal, sino pocos programas que los habiliten en oficios, que finalmente a veces eso es muy útil porque hay muchos jóvenes que ni les gusta la escuela y a veces no tienen la capacidad para seguir en un sistema escolarizado formal. Entonces hay que estimularlos para que puedan de alguna manera tener un oficio y tengan una forma de vida, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente el Centro de Ejecución de Medidas, que depende del tema de reinserción social, tiene un presupuesto muy corto que tampoco ayuda. Porque si no hay presupuesto, tú no puedes traer a los talleristas ni a los maestros que puedan trabajar con estos jóvenes para que ellos puedan tener una educación acorde a sus aptitudes y a sus necesidades. Claro, entonces, te digo, en ese aspecto falta mucho. Pero yo te puedo decir que cuando nosotros teníamos la ley estatal de adolescentes, se había conformado un equipo en el tribunal interdisciplinario.
Este equipo tenía la obligación de acompañar a los adolescentes en todo su proceso judicial, ya sea internos o externos, y acompañarlos para que ellos pudieran de alguna manera cumplir de una manera efectiva con sus obligaciones. Yo te puedo decir, Carlos, que a nosotros nos da mucha satisfacción el que tenemos un abogado titulado y un licenciado en educación física, ¿no? Que son dos jóvenes que estuvieron muchos años privados de su libertad en el SEMPLA y que al salir fueron acompañados por la juez de ejecución hasta que llegaron a esta etapa de su vida. Y de verdad que es muy satisfactorio el que ellos te manden esas fotografías cuando están en su graduación, ¿no? Graduación, imagínate, qué honor, ¿no? Cuando ya Qué orgullo. te mandan foto de sus hijos. O sea, la experiencia en estos 13 años de trabajo ha sido que mientras tú incluyas a estos jóvenes en un programa, en un buen programa de reinserción, y ellos sean acompañados por su familia, sí se puede. ten por seguro que estos chicos sí se puede, van a salir adelante. El problema es cuando no tienen el apoyo de la familia, o cuando desde la misma familia los obligan a delinquir, o cuando desde la misma familia les exigen traer dinero a como dé lugar. No importa que robes, pero tú nos ayudas a la manutención de la familia, ¿no? Y eso la verdad es bien lamentable porque no les permiten, aunque ellos tengan, fíjate, porque nos ha pasado, aspiraciones y deseos de otra cosa, de salir adelante. Y te voy a poner un ejemplo. Teníamos un chico que tenía muchas ganas de entrar a un centro de rehabilitación de drogas, que nosotros tenemos un convenio con con ese centro, y la madre le decía, por favor, no te internes, porque tú eres mi único apoyo. Claro, tú eres mi único apoyo, tú eres el único que me traes dinero. Imagínate. Este niño se ingresó y en la noche se escapó, porque no podía con el remordimiento de la su mamá. Así es. Entonces, Carlos, de verdad es bien triste porque no, ¿cómo te diré? No basta con el apoyo que el gobierno les dé, no basta con el apoyo de las autoridades. Si no hay apoyo familiar, es difícil que estos niños puedan salir adelante. Es un círculo vicioso, pues. Sí, es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo intervienes en estas familias para que estos chicos puedan cambiar? Ese es el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo le haces? Te digo, es un asunto muy complejo. Ahora, como tribunal, porque esa es la otra también, ¿cómo avanzar ustedes? Hemos estado escuchando también a nivel federal y a nivel estatal los recortes presupuestales que se van a venir dando en relación a la corrupción que dice el presidente que existe. Desaparecen en su momento los apoyos federales a los estados a los municipios y a los poderes en general, ¿no? Hoy veíamos que en el presupuesto que está por aprobarse ya para el estado, pues desafortunadamente no hay aumento y a ti te corresponde una parte pequeña de lo que le corresponde al Poder Judicial como presupuesto en el porcentaje que se le asignó por ahí desde 2012, si mal no recuerdo, cuando le dimos la autonomía financiera al Poder Judicial, pero se reparte entre los diferentes tribunales y a ti toca una parte mínima y finalmente pues no creo que ni al tribunal ni a ustedes les sirva en su oportunidad que el presupuesto se quede de la misma manera para poder hacer frente a los procedimientos, para poder dar en su momento y administrar la justicia como es debido. No sé cómo andes o cómo consideres tú que te vaya a ir en este siguiente año, en el que ya te despides y esperemos que te despidas de una buena manera. Sí. Fíjate que muy grave el asunto, porque desde el inicio del tribunal hemos estado siempre muy recortados de presupuesto. Pero aún así logramos tener a 3 jueces de control y de enjuiciamiento, de juicio oral, y una juez encargada específicamente de la etapa de ejecución, que es la que te platico que daba acompañamiento a estos jóvenes casi de la mano, ¿no? Entonces, al presentar su solicitud de jubilación esta juez, nosotros tuvimos que desaparecer, por ejemplo, ese juzgado y distribuir el trabajo que ella tenía en los otros 3 jueces. ¿Por qué? Porque el tribunal no tiene dinero para pagar una jubilación y para abrir una nueva plaza de juez. O le pagamos la jubilación o le pagamos a un nuevo juez, algo que no podemos hacer. Entonces, eso es indicativo del retraso que vamos teniendo nosotros en una buena calidad de impartición de justicia.
No hemos tenido posibilidades de crecer en 13 años. Están los mismos jueces que iniciamos, esos son los mismos jueces que siguen trabajando, excepto por, te repito, la juez de ejecución que ya se fue y que no podemos nosotros cubrir esa plaza. Y así, pero fíjate, Carlos, sin embargo, aún con este poco presupuesto, recordarás que iniciamos en una sola oficina que rentamos en el Bellavista, ahí llevábamos a cabo las audiencias y ahí estábamos todos, y tenemos ahora un edificio muy digno, que no conoces y que espero pronto, después de esta pandemia, puedas venir a conocer. Es un edificio muy digno para los adolescentes, en donde ellos pueden estar esperando su audiencia. Tenemos ya 5 salas para juicios, para audiencias, una que podemos utilizar como auditorio, como aula de capacitación, son espacios amplios. Vaya, yo la verdad es que sí me voy muy satisfecha. Por lo menos en ese sentido, ¿no? Concluyendo, sí, el año que entra, en que empezamos en ceros, empezamos sin nada, en que hemos estado todos estos años con un presupuesto muy apretado, y bueno, aún así, hemos creo que entregado buenas cuentas y vamos a entregar un edificio pues muy adecuado para que continúe el trabajo que se ha venido haciendo en este tribunal. Pues enhorabuena Anita por este esfuerzo, por este trabajo realizado en esos 13 años. Espero antes de que te vayas poder visitarte, dijeras tú, pasando un poquito esto de la pandemia. Tenemos un minutito para despedirnos, si eres tan amable. Gracias, Carlos. Pues de verdad encantada de haber platicado contigo. Es un tema tan amplio que podemos enfocar desde varias partes o desde varias aristas, desde los derechos de los niños, desde por qué se involucran en conflicto los niños, cómo los procesamos. De verdad es un tema amplísimo, el tema de la prevención que comentábamos, ¿no? Pero espero en otra ocasión poder platicar un poquito más con ustedes, agradecerte a ti, agradecerte a tu audiencia. Es un gusto para mí haber estado en esta plática. No, el gusto es para mí, Anita, y prometo que el siguiente será ya en vivo a todo color ahí en las instalaciones de tu tribunal, del Tribunal de Justicia para Menores, para que tengan más conocimiento las personas de cómo se desarrollan estos procedimientos. Te agradezco de veras infinito que nos hayas acompañado, haber compartido con nosotros esta experiencia de estos 13 años, y nos veremos en el próximo de la serie, te lo prometo, allá en el tribunal. Me daría mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego, gentil público, hasta luego a los que nos verán el viernes en Easy. Gracias por acompañarnos en esta sección de Zoom. Gracias a Mario Ocra, gracias a Crosswell, que nos permite llegar hasta sus hogares. Hasta la próxima serie. Que sigan bien. Gracias por acompañarnos en otra edición de su programa Duralex et Lex. Hasta la próxima.